Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku estaba en 1B? O, Trial and Error. O su traducción al español a través de prueba y error. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Invictus Icarus. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 17. Las entradas a todas partes y a ninguna parte. Dime, Kurohiri, ¿qué crees que pasaría si enviáramos a Nomu a limpiar el nivel secreto? Seguramente, destrozar su amada escuela, y matar a algunos niños y colegas en el camino, llamaría su atención, ¿verdad? Si es necesario, reduce sus filas con la mano de obra que tienes a tu disposición. Nomu es demasiado valioso para dejarlo arrasar solo. Un gruñido bajo salió de debajo de la mano en el rostro de Tomura mientras escuchaba una respuesta que no le gustó. Los rasguños en su cuello se hicieron más fuertes y frecuentes, más insistentes, mientras el joven luchaba por escupir una frase coherente. Pero antes de que se pudieran formar las palabras, Kurohiri presionó y señaló hacia su mayor obstáculo con un gesto de su mano. Además, hay que ocuparse de él. Parece que los villanos que tenemos solo son lo suficientemente fuertes como para reducir su resistencia. El gruñido bajo de Tomura se elevó ligeramente antes de que lo cortara con un TCH. Al mismo tiempo, apartó las manos de su cuello, incluso cuando sus dedos todavía temblaban con irritación. Y bien, y su voz era a partes iguales fría, emocionada y decepcionada cuando dio su orden. Nomu. Ve a jugar con él un rato. El villano apuntó con un dedo al héroe de negro, justo cuando Eraseread le arrojó su tela para atar desde unos 4 metros de distancia, y más rápido de lo que el ojo podía seguir, una enorme mano negra agarró la tela en el aire y se la dio. Un tirón sólido. Cuando el héroe, con el pelo todavía erizado y la sorpresa creciendo rápidamente en su rostro, fue tirado con su tela, la enorme bestia usó la misma mano para darle un revés a través de la plaza. La facilidad con la que sucedió hizo que la sorpresa del héroe se convirtiera en pavor en un instante, y un pensamiento simple y aterrador comenzó a correr por su mente mientras volaba por el aire. ¿Esto fue solo un toque de amor? El cuerpo del héroe giró y saltó como una piedra sobre un estanque, hasta que se detuvo al pie de las escaleras. Cuando Nomu comenzó a avanzar lentamente hacia el héroe tambaleante, Kurohiri usó la distracción para expandir su niebla, reuniendo al resto de los villanos en la plaza con facilidad. Mientras el villano se giraba para dirigirse al pupilo de su maestro, la niebla oscura continuó desplegándose desde su cuerpo a raudales, y debajo de toda esa oscuridad, oculto a la vista, el interior de su aparato ortopédico de metal comenzó a chispear y a silbar a lo largo de su cuerpo derretido. Bordes. Te lo aseguro, Shigaraki Tomura, si quieres que el orgullo de All Might resulte herido, lo haré realidad. Pero por favor, prepárate para retirarte cuando regrese. Lo que sea. El hombre en la niebla se inclinó antes de alejarse, llevándose a los 40 y tantos matones con él mientras lo hacía. Lo último de su niebla desapareció de la vista justo a tiempo para revelar a Nomu pateando al héroe lejos de las escaleras y hacia el larguirucho villano. Eraseread había aprovechado el impulso para volver a ponerse de pie antes de lanzarse a la refriega una vez más. Pero, incluso con toda su habilidad y experiencia, e incluso con el uso continuo de Erasure, se encontró perdiendo terreno rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que se viera obligado a ponerse a la defensiva y sus movimientos se volvieron un poco más frenéticos que antes. A pesar de toda su ira y frustración, Tomura dejó escapar una risita maníaca mientras se acercaba a la pareja. Jejejeje, saltaste directamente, solo para que los niños se sintieran mejor, ¿no? La mano del villano se torció una vez más mientras el héroe golpeaba al bruto una y otra vez sin éxito, y una sonrisa torcida lentamente comenzó a crecer detrás de la mano que usaba como máscara.
Estabas luchando contra esa multitud de basura como si nada, ¿lo sabías? Dando vueltas hacia atrás y eliminando a esos idiotas con una bufanda, y ahora, jejejeje, mírate ahora. Lo estás intentando tanto. Difícil, solo para sobrevivir. Eraseread era tan rápido como un gato mientras esquivaba y esquivaba los perezosos columpios de Nomu. Jejejeje. ¿Es esto lo mejor que puedes hacer contra el jefe final? Ni siquiera tienes las estadísticas o los equipos adecuados para una pelea como esta, ¿no es así, Eraseread? El héroe nunca respondió a las burlas de Tomura, pero estuvo bien. Incluso si fue un poco molesto, valió la pena ver al héroe intentar, y fallar, envolver y sujetar a su Nomu con la bufanda. La idea de que algo tan endeble tuviera la oportunidad de detener a Nomu en seco lo hizo reír un poco más fuerte. Sus manos incluso comenzaron a rascarse y desgarrarse el cuello una vez más, y la necesidad de demostrar su punto de repente se volvió muy apetitosa. Y aún así, aún eliges pelear. Aunque sabes que vas a perder. Jejejeje, Tomura flexionó las manos y aceleró el paso mientras Nomu atrapaba al héroe en medio del salto y lo estrellaba contra el suelo. Para cuando Eraseread se puso de pie inestablemente, Tomura estaba prácticamente a un brazo de distancia. Tú, eres tan genial, Eraseread. El villano se rió de alegría mientras se lanzaba a tocar al héroe. El hombre desaliñado evitó el ataque y luego se lanzó en la dirección completamente opuesta. Una fracción de segundo después, un enorme puño negro surgió de la nada para golpear el suelo, justo donde había estado parado. Mientras Eraseread adoptaba una postura defensiva baja, dejó escapar un profundo y tenso suspiro y miró el cemento astillado y lleno de cráteres que tenía ante él. Obligó a su mirada calculadora a encontrarse con la maliciosa del villano, e hizo lo mejor que pudo para ignorar la forma en que su corazón latía en su pecho. El larguirucho villano siguió haciendo alarde de su compañero, como un niño de 8 años mostrando su juguete nuevo. Y las palabras que enfatizaban su regodeo fueron suficientes para provocar que un escalofrío antártico recorriera la espalda del héroe. Pero frente a una fuerza loca como esta, también podrías no tener ninguna peculiaridad. Jejejeje, dime, Eraseread, ¿qué puedes hacer contra algo que fue creado para matar a Olmigt en su mejor momento? 3:11, Kurohiri redirige a la mafia que lucha contra Eraseread. Aproximadamente 1:26 minutos desde que Neito copió Warbgate. Cuando el villano desapareció en la niebla, los estudiantes en la entrada dejaron escapar un suspiro colectivo tembloroso ante su pura y estúpida suerte. Un suave golpe hizo que todos saltaran y se volvieran hacia la fuente del ruido, justo a tiempo para ver a Neito caer de rodillas. Su grotesco brazo había comenzado a temblar horriblemente, haciendo que el portal parpadeara como una vela al viento. Anta fue el primero en reaccionar, corrió hacia adelante y se arrodilló para asegurarse de que estaba bien. Mezo y Rikido rápidamente los siguieron de cerca. Buen trabajo, Monoma. Vamos hombre, suelta el portal, ¿te ves bastante desordenado? No, Neito se atragantó y sacudió la cabeza, su boca negra pasó de piel sólida de gas vaporoso. Puedo aguantar hasta que T-13 pase también, ella ¿necesita ayuda? Mina. ¿Puedes ayudarme muy rápido? Ochako le preguntó a la chica rosa. Ella tenía una mentalidad similar a la de Neito y estaba lista para usar su don para hacer flotar a su maestro. Mina movió las rodillas y se volvió para mirar a Neito. Cuando el niño cayó, se movió de una manera que se le escapó de las manos. Ella también quería ayudar a 13, pero Monoma-kun, ¿podrás mantener el P-portal abierto sin mi ayuda? Con la ayuda de Anta y Mezo, el chico rubio pudo volver a ponerse de pie lentamente. Cuando Anta pasó por debajo del hombro del imitador para sostenerlo mejor, giró sus ojos dispares hacia Mina y asintió superficialmente con la cabeza. Solo, sé rápido, por favor. Eso fue todo lo que se necesitaba para que las dos chicas se pusieran manos a la obra rápidamente. Con Ochako ya haciendo ingrávido a su maestro, Mina se apresuró a alcanzar las piernas de 13. La chica rosa envolvió sus brazos alrededor de los muñones e hizo todo lo posible para apretarlos lo más fuerte que pudo contra su cuerpo con la esperanza de aplicar una presión constante. Un asentimiento silencioso fue compartido entre ellas, y las dos chicas comenzaron a trabajar juntas para llevar a su maestra a través del portal. Pero antes de que pudieran dar el tercer paso, el mundo, una vez más, se volvió completamente negro. Una niebla oscura se fusionó por todas partes a su alrededor, oscureciendo todo y a todos fuera de la vista.
Y a medida que la oscuridad retrocedía, el terror se apoderó de sus corazones con firmeza cuando los adolescentes fueron recibidos por la vista no deseada que tenían ante ellos. El villano en la niebla había regresado. Y esta vez, no estaba solo. Grupos de matones rodearon a los estudiantes desde todas direcciones, apareciendo inesperadamente a lo largo de la plataforma elevada de la entrada. La confusión se reflejaba en la mayoría de sus rostros, como si muchos estuvieran tratando de darle sentido a su cambio de escenario. Durante la calma previa a la tormenta, los estudiantes no se atrevían a moverse. Sus mentes estaban demasiado ocupadas dándose cuenta de que su situación iba de mal en peor. Y en ese momento de quietud, el villano en la niebla cambió la atmósfera con nada más que unas pocas frases escalofriantes. Mis compañeros villanos, ¿ven al chico rubio que tiene una apariencia similar a la mía? Debe ser perdonado. A todos los demás, pueden matarlos. Sonrisas malvadas y risas crueles rápidamente comenzaron a reemplazar la desorientación de la multitud. Desde algún lugar entre la nueva multitud, una voz gritó. ¿Escuchaste al jefe? Mátalos a todos, excepto a Blondie. Y como un arma que señala el inicio de una carrera, cada villano se burló y gritó cuando comenzó. Rodear a los estudiantes como una manada de lobos hambrientos. Por encima del alboroto que crearon, el villano en la niebla agregó aún más incentivos a la ya tentadora oportunidad que tenían ante ellos. Si alguno de ustedes logra ingresar a su portal y causar suficiente caos en el otro lado, personalmente me aseguraré de que sea recompensado generosamente a su regreso. Como un espantapájaros hecho de sombras, observó, imperturbable, cómo la turba finalmente estalló en un frenesí contra los héroes novatos. Y cuando comenzaron a apretar el lazo sobre sus vidas, se tomó el tiempo para observarlos, en caso de que hubiera otra peculiaridad problemática dentro de su grupo. Estaba claro que la fuerza del imitador estaba menguando por la forma en que intentó, y fracasó, ponerse de pie. Había mordido más de lo que podía masticar y ahora su cuerpo no podía mantener el ritmo físico que requería Wargate. En verdad, es una pena, pero no es nada que el doctor no pueda arreglar. El chico grande con el traje amarillo se metió algo en la boca mientras corría hacia adelante para interceptar a los villanos. Mientras sus músculos se hinchaban explosivamente bajo su traje, se enfrentó al primero de los villanos de frente, deteniendo a 5 a la vez en seco. Su fuerza era mayor que la de los 5 villanos combinados, si la forma en que luchaba por alejarlos de sus compañeros de clase era una indicación. Él no es Olmig. Pero aún así, no debo dejar que me toque. El otro niño grande, el de 6 brazos, estaba justo detrás de él. Mientras que el chico anterior había pasado a la ofensiva, él optó por quedarse atrás para defender mejor a sus compañeros de clase. 2 brazos más, uno a cada lado, crecieron rápidamente de la membrana entre sus 6 originales, e inmediatamente se transformaron en un par de ojos que vigilaban sus flancos y sus aliados. Los otros 6 fueron implacables mientras golpeaban a los villanos que lo atacaban. Potencialmente peligroso, pero mientras esté a la defensiva, no hay nada de qué preocuparse. El último chico disparó los chorros en forma de cinta que salían de sus codos con notable precisión. Los usó para atar y hacer tropezar temporalmente a enemigos desde lejos, y sus esfuerzos fueron suficientes para detener parte del avance de los villanos. Se quedó detrás del chico de múltiples brazos, y al lado del imitador, y estaba demasiado concentrado en los enemigos delante de él como para notar a los 3 acercándose sigilosamente por detrás. Tiene talento, pero él y su peculiaridad serán tratados en breve. Como depredadores de manada que se agrupan contra los heridos para matarlos fácilmente, bastantes villanos atacaron al héroe 13 y, por poder, a las 2 jóvenes que la acompañaban. La rosa gritó asustada mientras soltaba las piernas de su maestra y frenéticamente comenzó a rociar el líquido que salió de sus manos sobre la multitud que se aproximaba. Esto hizo que algunos de ellos tropezaran de dolor cuando su piel entró en contacto con su peculiaridad, pero presa del pánico, retrocedió más rápido de lo que se movía su compañero. Los 2 tropezaron y cayeron uno sobre el otro a unos pocos metros frente al portal, y su maestro continuó alejándose perezosamente de ellos, de alguna manera sin verse afectado por la gravedad. Qué lástima y una peculiaridad tan poderosa, desperdiciada, en alguien como ella. Quizás su orgullo estaba herido, pero la parte posterior del cuello del villano envuelto se torció mientras la veía usar su don. Sin embargo, no le dolió en lo más mínimo, así que simplemente lo descartó como un dolor fantasma de su afortunado ataque. La otra chica, la morena del traje hinchado, gritó alarmada mientras recuperaba el rumbo después de su caída.
Cuando se dio cuenta de que uno de los villanos se había acercado para atacarlos a ambos, inmediatamente arrojó su cuerpo encima del de su amiga, para protegerla del golpe entrante. Qué tonto y valiente, pero tonto. El villano atacante, un hombre sin camisa, sin cabeza y con la piel roja, que tenía un rostro que cubría todo su torso, levantó su bate de béisbol con púas por encima de sus hombros con ambas manos y apuntó a su cabeza. Sus ojos estaban iluminados con una alegría retorcida, el primero de los villanos que seguramente conseguiría una muerte. Pero cuando bajó su arma para asestar el golpe letal, y no se dio cuenta de que un chico de cabello verde había aparecido de la nada para interceptar el ataque con su propia arma. Izuku salió corriendo de la oscuridad a toda velocidad y solo se detuvo cuando el caos del campo de batalla lo golpeó con toda su fuerza. Estaban sucediendo demasiadas cosas a la vez y, por un momento, no tuvo idea de a dónde ir ni qué hacer. Pero entonces escuchó una voz familiar que pedía ayuda, a solo unos metros de distancia. Su ira y desesperación aumentaron cuando la distancia se cerró entre él y su compañero de clase, no, compañeros de clase, y su agarre sobre la cuchilla se apretó ante el peligro inminente. Envió a sus ratones, junto con uno de sus huevos al 3% completamente cocidos, corriendo por un camino familiar, y One for All iluminó sus músculos al mismo tiempo que sus movimientos. Antes de que nadie supiera lo que estaba sucediendo, Izuku había interceptado el golpe con un movimiento hacia arriba de su cuchilla y un grito feroz escapó de sus labios. La cuchilla cortó la otra arma con facilidad, y el villano se encontró retrocediendo sorprendido por la fuerza sobrante de la intervención de Izuku. Vamos, vamos, vamos. Suelta otro huevo y continúa tu ataque. Como lo hace Kamakiri. Mientras el villano luchaba por mantener el equilibrio, Izuku dio otro paso adelante y comenzó el proceso de nuevo. Otro ratón corrió hacia adelante con otro huevo, e Izuku inconscientemente ajustó el agarre de su cuchillo mientras se dirigía al centro del pecho del villano. La hoja se alejó justo antes del impacto, y la gruesa y rectangular espina se estrelló contra el área entre el puente de su nariz y debajo de sus ojos. Chicago, Smash. Hubo un crujido audible. Eso destacó el grito de guerra de Izuku, y la gran nariz del villano se rompió por la fuerza del golpe. Sin embargo, al villano no se le dio la oportunidad de registrar el dolor. Sus ojos se habían puesto en blanco por el golpe, y su cuerpo se desplomó visiblemente cuando el poder puro de Izuku lo envió volando por el aire hacia sus aliados. Aquellos que fueron derribados por el cuerpo del villano rojo soltaron gritos de sorpresa y agonía, y el asalto contra el héroe herido y los estudiantes que la acompañaban se detuvo. Por un momento, el aire se calmó, y tanto el estudiante como el villano se volvieron para mirar al recién llegado con sorpresa y cautela. Y en esa breve pausa, mientras Izuku adoptaba una postura defensiva y sostenía el cuchillo directamente frente a él, Ochako levantó la vista para ver qué había sucedido. Mientras sus ojos recorrieron su espalda tensa, sus brazos temblorosos y observaron su familiar cabello verde, un pequeño grito de sorpresa y reconocimiento escapó de sus labios. Eres tú. Susurró, con los ojos muy abiertos y asombrada cuando una sensación de alivio momentáneo la invadió. Pero no fue solo él. De repente, un aullido furioso y una carcajada siniestra comenzaron a llenar el aire, y la mayor parte de la atención de todos se volvió hacia el portal. Un niño con piel metálica salió disparado de la oscuridad, y otro niño con rasgos insectoides lo siguió, moviéndose con la fluida gracia de un depredador. El coro de gritos enojados y risas encantadas resonó en el aire, y le dio a Izuku el coraje para correr hacia adelante con un grito, blandiendo su arma hacia el siguiente villano a su alcance. Una fracción de segundo después, los dos recién llegados se estrellaron contra el grupo de enemigos para unirse a él en el centro de la acción. Cuando los tres chicos del 1B comenzaron a luchar contra la multitud, rompieron el hechizo de quietud que se había instalado alrededor del portal. Los niños héroes de 1A sintieron que su espíritu de lucha regresaba con fuerza mientras veían a los tres adentrarse más en la pelea. Los villanos, por otro lado, se encontraron tratando desesperadamente de recuperarse del giro inesperado de los acontecimientos. Los que ya se enfrentaban a los recién llegados encontraron esta tarea mucho más difícil, debido al brusco cambio de intensidad al que se enfrentaban repentinamente. Si piensas, golpe. Puedes entrar, zas. A nuestra escuela, Tim. Y lastimarte, bam. Nuestros compañeros de clase, Tim. Tan. Entonces como hombre, zas. Ima asegúrate, crujido. Todos ustedes se arrepienten de esa decisión.
Tetsutetsu rugió desde la izquierda de Izuku. El chico vestido de metal arremetió con sus puños, sin inmutarse por todos los golpes que recibió. Su abrumadora tenacidad lo hizo implacable, y los villanos a los que se enfrentó cayeron al suelo o corrieron para apartarse de su camino. Jejejejeje. ¿Es esto todo lo que tienen, cabrones? Se rió Togaru desde la derecha de Izuku mientras un par de cimitarras personalizadas crecían y se fusionaban con sus palmas y antebrazos. La adrenalina corría por sus venas mientras esquivaba, golpeaba y cortaba a través de la multitud, moviéndose tan fácilmente como una hoja arrastrada por el viento. Y aunque las burlas y su sonrisa eran salvajes y engreídas, permaneció tan vigilante como siempre de las acciones de sus enemigos, y de las suyas propias. ¿Qué diablos es el problema aquí? Si intentas desafiarnos, entonces al menos lucha decentemente. Venid a mí, débiles, y yo mismo os pondré en vuestro lugar. Quédate en 3%, quédate en 3%, tengo cocinar más huevos, quédate en 3%, quédate en 3%, ¡uah! Exclamó Izuku mientras apenas evitaba un villano que intentó patearle la cara con un enorme casco. Hasta ahora, su técnica de la docena de huevos estaba funcionando, pero no tanto como le hubiera gustado. Como era de esperar, era muy difícil concentrarse en desarrollar su poder cuando estaba igualmente concentrado en no morir. Fue solo gracias a Tetsutetsu y Kamakiri, quienes le estaban quitando mucha atención, que pudo cocinar 2 o 3 huevos a la vez en primer lugar. Pero aún así se obligó a hacerlo funcionar. Cuando la patada entrante fue hacia su cabeza, uno de sus ratones se lanzó hacia sus piernas, dándole una ráfaga de velocidad para ponerse detrás de su oponente. Con la espalda del villano expuesta, le vino a la mente el recuerdo de partes flotantes del cuerpo golpeando a su compañero de clase con precisión coordinada. No había manera de que pudiera copiar su habilidad. Eso estaba demasiado lejos de su alcance en ese momento. Pero podría usar una parte de sus tácticas y atacar el riñón del villano con el 3% de su poder. Cuando el villano cayó al suelo, llorando de agonía, Izuku aprovechó el tiempo para comenzar a acumular su poder nuevamente una vez más. Tenía 2, casi 3 huevos completamente cocidos cuando se dio la vuelta para enfrentar al siguiente villano que se le apareció. Y mientras apretaba con más fuerza el cuchillo y apretaba los dientes en señal de desafío, una parte de él esperaba que del 3 al 5% de One for All fuera suficiente para superar esta situación de una sola pieza. Tendría que serlo. El portal comenzaba a parpadear mientras Neito entraba y salía de la conciencia. Su objetivo original había sido mantener el portal abierto tanto tiempo como pudiera. De manera óptima, hasta que llegaran algunos profesores. Sin embargo, una vez que se dio cuenta de cuánto daño físico y mental estaba teniendo esta peculiaridad en su cuerpo, se conformó con mantenerlo abierto hasta que 13 llegara a un lugar seguro. Y ahora, con la llegada de la turba de villanos, esa posibilidad estaba muy lejos de su alcance. Parpadeó lentamente, con la respiración entrecortada y sus pensamientos confusos. Cuando volvió a abrir los ojos, 3 niños que nunca había visto antes habían aparecido de la nada. Espera, ¿cuándo llegaron aquí? ¿Y quiénes son? La respuesta a su segunda pregunta fue respondida cuando notó que todos llevaban un conjunto de ropa de gimnasia de Yuei. Neito encontró la fuerza para la claridad mental cuando comenzó a sumar 2 y 2. Y Ida-kun lo hizo. Atravesó el portal y encontró ayuda. Neito se atrevió a esperar que los profesores estuvieran persiguiéndolos mientras observaba a los 3 chicos adentrarse más en la pelea masiva, a menos de 5 metros delante de él. ¿Oh, eran las 10? No podía decirlo. Sus ojos eran incapaces de enfocar por su vida, e incluso el acto de mirarlo lo lastimaba de maneras que ni siquiera podía comenzar a describir. De repente, sus ojos se abrieron de nuevo cuando escuchó una voz fuerte y mandona a su lado. Hoy esto no es bueno y estoy empezando a perder el conocimiento y... mi gorilla. Tetsutetsu. Kamakiri. Necesitan llevar sus culos aquí, justo ahora, oh Dios. Neito levantó la vista justo a tiempo para ver a una linda chica pelirroja salir del portal y detenerse. Su rostro rápidamente palideció mientras contemplaba la escena a su alrededor con los ojos muy abiertos y conteniendo la respiración. Pero antes de que él pudiera decirle una sola palabra, ella se dio la vuelta y regresó a través del portal. Regresó un momento después y toda su conducta cambió de frenética a concentrada. La pelirroja se tomó un momento para mirar a su alrededor antes de lanzarse hacia adelante para ayudar a Ochako, Mina y 13.
Neito acaba de notar que algunos villanos se acercaban rápidamente a ellos una vez más, y una vez más, ¿no podía ayudarlos? Pero resultó que no tenía por qué preocuparse. A través de su perspectiva confusa, Neito observó cómo la pelirroja llegaba justo antes que los dos primeros villanos. Mientras ambos terminaban para golpear o blandir sus armas, ella hundió su cuerpo y dio un paso adelante para ejecutar un violento golpe con la palma hacia arriba. La pelirroja había apuntado al espacio entre sus cabezas, y cuando su palma se acercó al área, toda su mano se expandió hasta el tamaño de la puerta de un auto en el último segundo. La fuerza de su golpe los envió a ambos hacia el cielo y aturdidos, pero la pelirroja no había terminado con su asalto. Con la mano aún ampliada, agarró a uno de ellos por el tobillo en pleno vuelo, giró sobre su pie y arrojó a ese villano con un grito feroz. Quiso la suerte, o tal vez ella lo había notado de antemano, que el villano arrojado navegó directamente hacia un grupo cercano, que también se estaba acercando a ella y a las otras chicas. El grupo de 4 fue derribado por su camarada arrojado, y mientras yacían tambaleándose en el suelo, la pelirroja rápidamente avanzó hacia ellos con 2 puños agrandados, cada uno del tamaño de una sartén. La pelirroja se enderezó en una posición de lucha después de golpearlos a todos, fuertemente, en la sien sin una pizca de remordimiento. Exhaló lentamente y redujo sus puños a su tamaño normal, retrocediendo hacia los compañeros de clase de Neito mientras lo hacía. Les habló con urgencia y mantuvo los ojos abiertos para ver si el próximo villano probaría suerte contra ella. Vamos, chicas, vamos a sacarlas de aquí. Es ese 13. Ese sí. Ella necesita ayuda. No digas más. Agarrémosla y vámonos. ¿Los protegeré cómo? De repente, la cara de Neito se estrelló contra el suelo. De repente, recordó el peligro que corrían todos cuando una presión que se posó en su espalda lo obligó a quedarse sin aliento. Su cabeza había sido girada a la fuerza en el proceso, y estaba impotente al ver cómo le sucedía lo mismo a Anta, quien había permanecido a su lado, a pesar de los valientes y desesperados intentos del otro chico por escapar. El villano que sostuvo al rubio brevemente habló lo suficientemente alto como para ser escuchado durante la batalla que siguió. Oye, Blondie. Coopera y tu amigo aquí vivirá, ¿entendido? El que inmovilizaba a Anta soltó una risa cruel cuando un tercer villano se acercó para atar los brazos agitados de la adolescente con 2 tentáculos propios. Nah, lo estamos desperdiciando ahora antes de que cualquiera de ellos tenga alguna idea. Manténlo quieto, ¿quieres? El miedo llenó a Neito hasta la médula ante esas palabras, y durante unos segundos, todo lo que pudo hacer fue observar aturdido cómo el villano ajustaba su rodilla, colocándola entre los omóplatos de Anta. Luego, el villano colocó una mano libre sobre su nuca mientras la otra mantenía su cabeza firmemente en el suelo. La palma de ese villano contenía una boca extensible y una mandíbula interior que recordaba al xenomorfo, el principal antagonista de una franquicia de películas de terror de la vieja escuela. La boca comenzó a chasquearse y a silbar, y parte de su saliva cayó sobre el cuello de Anta, haciéndolo aullar de dolor mientras la piel alrededor del área burbujeaba como una ampolla. Sin previo aviso ni vacilación, la mandíbula interior rápidamente atacó para desgarrar el cuello del niño. Y Neito sintió que su cuerpo respondía violentamente a su voluntad en el último segundo. No estaba dispuesto a volver a sentirse indefenso. No aquí, no cuando su compañero de clase más lo necesitaba. Con un grito desesperado de desafío, la otra mano de Neito, la mano que no formaba el portal a la escuela, experimentó una transformación instantánea y familiar. Cuando sintió que su otra mano dejaba de existir, deseó que los restos oscuros se alargaran y expandieran rápidamente. Un portal más pequeño había aparecido entre el cuello de Anta y la mandíbula interna, justo a tiempo para interceptar el ataque, y redirigirlo a otra parte. El villano ni siquiera se dio cuenta de que estaba mordiendo a su cómplice hasta que escuchó y sintió su grito. En el momento en que mordió, sus dientes y ácido fácilmente arrancaron un trozo de la nariz y la mejilla del otro villano. Pero antes de que pudiera siquiera pensar en retirar su mano, el pequeño portal ya estaba desapareciendo rápidamente. Neito sintió que el portal a la escuela comenzaba a disolverse en el momento en que su atención se alejó de él. Entre la migraña alucinante que atravesaba su conciencia y el deseo que tenía de salvar a su maestro y compañeros de clase, Neito decidió abrir el portal más nuevo tan pronto como Anta se liberó. A pesar de que los gritos de agonía de los villanos impregnaban el aire, la concentración de Neito ya no estaba dividida.
el portal a la escuela incluso comenzó a estabilizarse y reconstruirse bajo la dirección de Neito, a pesar de que su captor, enojado, intentó golpearle la cabeza y el cuello por lo que hizo. Era una sensación extraña, tener el puño de alguien atravesando su cuerpo sin causar daño, pero el imitador no tuvo mucho tiempo para contemplarlo. El sonido de la cinta de Anta llegando a su destino llegó a sus oídos, y el peso sobre su espalda desapareció por completo cuando el usuario de la cinta arrancó al villano de encima con sorprendente ferocidad. Lo siguiente que supo fue que Neito estaba siendo levantado por su compañero de clase. Mientras Anta colocaba el brazo de Neito sobre su hombro para arrastrarlo lejos, trayendo el portal con él, sus posibles captores comenzaron a exigir enojados refuerzos. Los corazones de los chicos latían con fuerza en sus pechos mientras más villanos comenzaban a unirse detrás de sus aliados derrotados, la naturaleza de sus corazones retorcidos era tan obvia que parecía filtrarse a través de sus ojos. Pero antes de que cualquiera de los lados pudiera hacer un movimiento y pequeñas bolas multicolores comenzaron a crecer rápidamente en cada centímetro cuadrado del área entre ellos. Y en ese momento, cuando la confusión se instaló brevemente en ambos lados, los pequeños hongos explotaron y bañaron todo en el área con una multitud de esporas. Tanto Kinoko como Nirengeki se vieron lanzados a la acción en el momento en que sus pies tocaron tierra en la USG. Nirengeki se adaptó rápidamente, encontrando inmediatamente a su amigo en medio de todo el conflicto a unos metros frente a él. Con nada más que un par de saltos de Twin Impacted, el boxeador saltó a la refriega para ayudar a su amigo a derrotar a los villanos. Por el contrario, Kinoko tardó un poco más en reaccionar. Sus ojos aterrorizados se abrieron mientras procesaba lo que estaba viendo, y la indecisión comenzó a quedarse quieta. No tenía idea de qué hacer, qué podía hacer, para ayudar a sus compañeros de clase, hasta que vio un movimiento frenético por el rabillo del ojo. Justo fuera de su alcance, dos de sus compañeros de clase luchaban por alejarse de un grupo de villanos que se estaban reuniendo. Uno de ellos, vestido con un mono blanco y negro con hombreras de color amarillo brillante, se arrastraba hacia atrás lo más rápido que podía mientras sostenía el cuerpo casi inerte del otro. Y el otro odió si no tenía ninguna duda de que él necesitaba ayuda, ahora mismo. Sin pensarlo dos veces, Kinoko deslizó su brazo formando un amplio arco mientras se apresuraba hacia adelante para pasar el otro brazo de la rubia alrededor de sus hombros. Su pantalla de esporas, como a ella le gustaba llamarla, cobró vida cuando movió su brazo, creando un campo de esporas tan espeso y pesado que era comparable a la niebla tóxica. A medida que las esporas llenaron rápidamente el aire, los villanos comenzaron a reaccionar como si sus alergias estacionales hubieran aumentado a 11. La mente de Kinoko buscó más formas de ayudar mientras el peso de la rubia se posaba sobre sus hombros. Una mirada a él fue suficiente para saber que algo andaba mal, pero ¿qué exactamente? Con los villanos estornudando y tosiendo preocupados y el chico más alto lanzando preguntas salvajemente, Kinoko casi se perdió el silencioso gemido del rubio. Ella lo miró y notó que la pierna que él prefería, que estaba horriblemente quemada, llena de ampollas y sangrando, estaba sufriendo espasmos mientras continuaban retrocediendo. Como no quería que él sufriera más de lo que ya sufría, mentalmente extendió su don y comenzó a cultivar un hongo particular en su pantorrilla arruinada. En todo caso, el alivio que Api-chan podría traerles les permitiría moverse y escapar un poco más fácilmente, y, tal vez, también podría ayudar con, lo que sea que estuviera pasando con el resto de su cara y cuerpo. Nirengeki y Kinoko apenas se habían apartado del camino cuando dos compañeros más de uno B salieron del portal, justo detrás de ellos. Sus reacciones e intenciones fueron similares a las de Itsuka. La única diferencia aquí fue que estos dos eran, un poco más coloridos, en la forma en que eligieron traer a sus compañeros descarriados de regreso a un lugar seguro. ¿Qué mierda están haciendo ustedes? Joder, el grito enojado de Yosetsu se apagó mientras se detenía patinando, sin querer creer lo que sus ojos estaban viendo en lo más mínimo. ¡Ey, idiotas! Vuelvan aquí antes, mierda, la voz de Sen se convirtió en un susurro cuando la mano que solía alcanzar para alcanzar a sus compañeros de clase cayó aturdida a su costado. Por un momento, los dos niños quedaron congelados cuando la realidad comenzó a cementarse en la boca de sus estómagos. Sen escuchó una exhalación medida a su lado. Cuando miró a su compañero de clase, se sorprendió al encontrar consuelo en la forma en que Yosetsu entrecerró los ojos, apretó la mandíbula y crujió el cuello. Desde el momento en que lo conoció, Sen supo que su compañero de clase se enorgullecía de ser un tipo normal, nacido con una peculiaridad normal.
Ver este lado de él fue, sin duda, un poco extraño, pero al mismo tiempo, sintió crecer su respeto por el chico. Por lo que podía ver, Yosetsu se enfrentó a sí mismo de frente y se aceptó tal como era. No intentó ser otra cosa y definitivamente no intentó hacer nada que sabía que no podía hacer. Sen apreciaba eso de él, e incluso si realmente no lo conocía tan bien, estaría dispuesto a seguir su ejemplo, más que otros. Podía confiar en sus motivaciones tal como eran. Y si Yosetsu creía que podían salvar a sus compañeros de clase, entonces Sen podría poner una sonrisa feroz en su rostro y prestarle la poca fuerza que tenía. Vamos, imbécil. Se burló mientras le daba un codazo al soldador, tenemos algunos compañeros que rescatar. G. ¿No es esa la verdad? La comisura de la boca de Yosetsu se elevó mientras le lanzaba a la solterona una mirada apreciativa. Tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Grita si necesitas ayuda. Vamos, carajo. Rugió Yosetsu, y ambos chicos salieron para ayudar a sus compañeros de clase. Mientras Kinoko ayudaba a sostener a un pobre idiota, y mientras un tipo con hombreras ridículas disparaba al enemigo, Sen aceleró hacia la izquierda con un grito de guerra que era a partes iguales euforía y desafío. Todo su cuerpo cobró vida con las vibraciones de su peculiaridad y, con su poder, se abrió paso entre los indefensos villanos con facilidad. Lo que fuera que Kinoko había hecho había dejado a los villanos preocupados, e incluso si algunos ya estaban comenzando a recuperarse, Sen era más que capaz de evitar sus débiles ataques con nada más que un par de rotaciones evasivas de su cuerpo en el momento oportuno. Entre Sen, el campo de esporas de estornudos y los ataques adhesivos a distancia, los villanos en esa área rápidamente comenzaron a caer como moscas, para irritación de su observador envuelto en niebla. Mientras esos tres hicieron un trabajo rápido con los villanos a la izquierda del portal, Yosetsu realizó su rescate de una manera más directa hacia la derecha. Antes de correr hacia adelante para ayudar a su representante de la clase, pasó unos segundos quitándose los zapatos y los calcetines y quitándose la chaqueta de gimnasia. Dos villanos, que vestían camisetas sin mangas, se dio cuenta, cargaron contra él mientras levantaba las manos para soldarle el cabello y el pañuelo en su lugar. Ambos se habían acercado mucho más rápido de lo que le hubiera gustado, pero avanzó para encontrarse con ellos de todos modos. El primer villano le golpeó el abdomen con las yemas de sus dedos largos y afilados, y el segundo se abalanzó hacia adelante para arrancarle la cabeza de un mordisco con un par de mandíbulas que ocuparon toda su cara. Sin siquiera interrumpir su paso, Yosetsu esquivó el ataque de dedos de cuchilla y golpeó con su palma la boca de cara de mandíbula justo cuando se cerraba de golpe. En el siguiente paso, golpeó con su talón, con fuerza, el zapato andrajoso de cara de mandíbula. Hubo una sensación de hormigueo en ese momento, la señal reveladora de su peculiaridad en acción, y tanto su mano como su planta se entumecieron brevemente cuando un poco de calor desapareció de esas áreas. Mientras cara de mandíbula intentaba procesar lo que acababa de suceder, Yosetsu lo agarró por ambos lados del pecho y lo empujó bruscamente contra dedos de cuchilla. Tan pronto como el otro villano atrapó a su aliado por reflejo, la peculiaridad de Yosetsu los conectó a los dos, uniendo el costado de cara de mandíbula al pecho de dedos de cuchilla. Fue solo cuando Yosetsu se alejó sin siquiera mirar atrás que dedos de cuchilla cometió el error de intentar golpearlo. Lo único que logró fue hacer que ambos villanos cayeran al suelo, para gran confusión e irritación de ellos. En cualquier otro momento, a Yosetsu le hubiera encantado quedarse y ver las consecuencias, pero eso era actualmente lo más alejado de su mente. Unos pasos más tarde, su representante de clase lo vio acercarse mientras giraba su cuerpo para lanzar un gancho enorme. Sus ojos se abrieron cuando dejó escapar un grito ahogado, no, ¿por qué? Y hay más gente viniendo. Y señaló con el dedo en su dirección. Chicas. Sigan a ese chico hasta el portal, ahora. ¿Seguir qué? ¿Qué diablos haces, parado así? Exigió Yosetsu mientras alcanzaba a las chicas y comenzaba a arrastrarlas de regreso por donde había venido. A pesar de sus gritos de sorpresa y de que el rosado disparaba un fluido de olor fuerte en su dirección general, se negó a soltar su agarre y mantuvo sus ojos buscando ataques de villanos entrantes. Tienes que irte. Vamos, sal de aquí. Pero, 13. Entonces agárrala también, maldita. Vamos, vamos. Apenas les dio tiempo suficiente para agarrar a su maestro antes de que los arrastrara hacia el arremolinado portal de oscuridad.
Y mientras los empujaba hacia un lugar seguro al otro lado, no se dio cuenta de que el villano envuelto en niebla continuaba observando, sintiendo que su disgusto llegaba a un punto límite. 3:20, Izuku llega de la escuela, seguido de cerca por Tetsutetsu, Togaru e Itsuka. 3:48, Nirengeki, Kinoko, Yosetsu y Sen llegan de la escuela. 40 segundos. Habían sido necesarios aproximadamente 40 segundos, tal vez un poco más, para que el avance de los matones se detuviera efectivamente. Increíble, pensó Kurohiri mientras observaba a la multitud ser derrotada, nada menos que por niños, con los ojos entrecerrados. De toda la suerte, crear un portal tan fácilmente accesible desde aquí, a la escuela, los estudiantes de Yuei realmente están por encima del resto. Esto se estaba yendo de las manos. Ahora, más que nunca, la liga necesitaba retroceder. Si los refuerzos aficionados habían llegado tan rápido, entonces solo significaba que los profesionales estaban a segundos de distancia. Esta derrota resultaría en un serio golpe a su credibilidad, a su reputación y a su orgullo, pero serían libres de planear y atacar para otro día. Lo siento, Shigaraki Tomura, ¿te he fallado? El villano pidió su poder para envolverlo silenciosamente. Mientras la niebla negra se arremolinaba, se sintió agradecido por los matones que había traído consigo. Serían señuelos maravillosos y, con suerte, retrasarían a los héroes el tiempo suficiente para permitir que Tomura escapara. Pero cuando se abrió el portal al lado del joven líder, escuchó y sintió un fuerte estallido. Y crujir. Se originan en su collarín. De repente, el portal se desvaneció y la niebla que lo rodeaba prácticamente desapareció, y el hombre llamado Kurohiri sintió que el miedo se apoderaba de su corazón por primera vez desde su creación. Mientras el hombre en la niebla se quedó allí en estado de shock, tratando de descubrir qué acababa de suceder, perdió la noción de su entorno. Uno de los estudiantes se había liberado de la multitud y no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Chocar. Las hendiduras amarillas de Kurohiri se ensancharon por completo cuando su cuerpo liviano se estrelló contra el suelo. Mientras se tambaleaba por el dolor y luchaba por llenar sus pulmones con aire, unos brazos fornidos comenzaron a apretar su pecho con una fuerza que habría hecho que una anaconda se pusiera verde de envidia. No puedo respirar. En un momento como este. No vas a ninguna parte, Bill. El chico del traje amarillo de repente sintió que sus palabras salían de su garganta, tan fácilmente como el aire escapaba de sus pulmones. Su agarre comenzó a aflojarse significativamente y Kurohiri aprovechó la oportunidad para respirar profundamente. Con otro giro de su cuerpo, el villano se liberó del agarre del joven y comenzó a ponerse de pie suavemente. Con el mismo movimiento suave, el villano se alejó del joven inmóvil y boca abajo sin siquiera mirar atrás. En lugar de eso, se arregló la corbata y echó un vistazo a sus ahora visibles pantalones y zapatos de vestir. Estaba agradecido de haberse alejado cuando lo hizo. De lo contrario, la sangre habría empapado los puños de sus pantalones y también habría manchado el betún de sus zapatos. Afortunadamente, Warby todavía funciona, no estoy seguro de lo que acaba de pasar, pero, espero que el doctor pueda solucionar esto cuando... Pensar. Niños petulantes, persistentes y conspiradores. Una mano tenue se estiró para arrebatar la tira tensa de cinta blanca de su collarín, y otro hilo de cinta se encontró adherido a su muñeca. Y fue entonces cuando la creciente irritación de Kurohiri finalmente rompió su compostura. Esta es la última vez que dejaré que obstaculicen nuestro progreso, héroes. Esto termina ahora. Los acontecimientos se desarrollaron para Sen, Kinoko y especialmente Anta como un accidente automovilístico en cámara lenta, y sus mayores esfuerzos no habían sido suficientes para evitarlo. Había un villano en el borde del campo de esporas, alguien que parecía un cíclope Bowser. A pesar de su enorme estructura, Bowser se había quedado atrás para usar sus guanteletes, que imitaban estéticamente el caparazón con púas en su espalda. Desde su lugar en el borde, disparó púas similares a las que sobresalían de su caparazón, y cada una tenía fácilmente el tamaño y la forma de una pera grande. Sen había estado tratando de acortar la distancia entre ellos, zigzagueando y girando en el último segundo para evitar el aluvión de púas que se le acercaba. Anta había torcido uno de los guanteletes de Bowser y cuando la descarga se fue desviada, Sen se abalanzó sobre él más rápido que antes. Sorprendido por el repentino aumento de velocidad de la solterona, Bowser se apresuró a disparar su otro guante a quemarropa.
Con su peculiaridad, Sen giró su torso para apartarlo para evitar los primeros 4 disparos, pero los 2 últimos todavía estaban en camino de golpearlo, justo en el hombro y en la parte superior del brazo. Si no hubiera sido por el portal negro que interceptó su camino, Sen probablemente habría quedado paralizado por el ataque. Así las cosas, Sen no perdió ni un segundo. En el momento en que el portal desapareció, atacó al enemigo usando su segunda velocidad más alta y comenzó a golpearlo sin remordimientos. Sonriendo, Anta se volvió hacia su compañero de clase para felicitar su sincronización y solo encontró al rubio tambaleándose peligrosamente sobre sus pies, sin signos de actividad en el portal además del que conducía a la escuela. El terror creció exponencialmente en su estómago cuando se volvió hacia la única otra persona que conocía que tenía esa capacidad. Y su corazón se heló en su pecho cuando sus sospechas fueron confirmadas. No pudo poder ver cómo su compañero de clase caía al suelo a los pies del villano parcialmente envuelto. Tenía 2 púas incrustadas profundamente en la espalda. Uno justo encima de su riñón izquierdo y el otro justo debajo de su omóplato derecho. Lo siguiente que supo fue que Anta estaba empujando todo el peso de Neito sobre la chica baja que los había ayudado. Lanzó su cinta, sintiendo que se movía mucho más rápido que nunca antes, y ni una sola vez sus ojos abandonaron la forma de su compañero de clase caído. Sato. Mezo había escuchado a Anta gritar el nombre a todo pulmón por encima de los sonidos de la batalla a su alrededor. Mientras Anta se aferraba con toda su vida a su cinta tensa, el corpulento adolescente se giró para ver qué había sucedido. Su monstruosa fuerza se desató en el instante en que vio la vida de su compañero de clase, y la usó toda solo para tener la oportunidad de alcanzarlo. Con los hombros bajos y los brazos moviéndose rápidamente, Mezo comenzó a abrirse camino entre la multitud. Antes era implacable, cuando solo intentaba proteger a sus compañeros de clase. Ahora, se había vuelto francamente despiadado mientras se abría camino hacia el villano en la niebla. Sen reaccionó de manera similar al grito de angustia de Anta, especialmente porque la escena había ocurrido apenas unos metros detrás de su oponente. Puso todo lo que tenía en un ataque final para llegar más rápido a su compañero herido. Usando su peculiaridad para aumentar la potencia de sus piernas, saltó alto en el aire y, mientras caía de nuevo a la tierra, hizo que la parte inferior de su cuerpo girara tan rápido que pateó la cabeza de Bowser 7 veces en rápida sucesión. Para cuando la barbilla de Bowser se estrelló contra el suelo en señal de derrota, Sen ya estaba a mitad de camino hacia Rikido, usando Girate al máximo para abrirse paso entre la multitud restante lo más rápido que pudo. Kinoko fue capaz de soportar el peso del rubio el tiempo suficiente para que creciera una silla justo debajo de él. Mientras lo dejaba en el taburete, lanzó una mirada frenética hacia el otro niño herido. Ella quería ayudarlo. Pero, ¿no podía simplemente dejar al rubio aquí solo? Y, además, no podía simplemente atacar sin un plan. De lo contrario, ella solo estaría en el camino, como, probablemente lo estaba, ahora mismo. Insegura y vacilante, Kinoko volvió su atención al rubio sentado en el taburete. Mientras su mano pasaba sobre su pantorrilla arruinada para asegurarse de que Abi-chan estuviera creciendo adecuadamente, su propia mano se extendió para agarrarla de ella. Ella saltó ante la acción repentina, pero cuando miró su rostro, descubrió que sus ojos estaban estudiando el área cubierta de esporas con una comprensión atontada, al menos, eso es lo que ella pensó que era, realmente no podía decirlo con sus ojos. Siendo como eran. Ella apenas escuchó su urgente súplica, casi ahogada por el alboroto que los rodeaba. Bloquea su visión y no puede deformarse y lo que no puede ver y... Cualquier otra cosa que el rubio estuviera a punto de decir fue ahogada por el grito de indignación del villano envuelto. La niebla comenzó a surgir de su cuerpo como un maremoto, impidiendo las visiones de amigos y enemigos por igual. Kinoko apenas podía distinguir lo que estaba pasando mientras el mundo continuaba volviéndose negro, pero vio lo suficiente para discernir al enorme niño con tentáculos que intentaba luchar contra alguien en la pseudo-oscuridad. Arriesgándose antes de perder por completo la visión, Kinoko extendió su brazo y convocó a generaciones de Pleurotus ostreatus para infestar por completo a la persona que estaba al alcance del adolescente con tentáculos. En fracciones de segundo, obligó a sus Klamikuns a cubrir cada centímetro cuadrado del cuerpo del villano, con el objetivo de detener sus movimientos y bloquear su visión en mente. Y a medida que aceleraba su crecimiento, no tenía forma de saber si algunas de sus esporas habían pasado por la superficie derretida y agrietada de su collarín.
El villano envuelto se detuvo en medio de su pelea cuando algunos de los hongos causaron algunos cortocircuitos en su ya dañado sistema de soporte vital. Mezo aprovechó la oportunidad para ejecutar un movimiento apresurado de cadera, levantando al villano en el aire y estrellándolo contra el suelo con la fuerza extra que le proporcionaban sus múltiples brazos. La desafortunada combinación provocó una breve pérdida de conciencia y la niebla oscura rápidamente comenzó a retroceder hacia el villano. Cuando la visión de todos se recuperó por completo, la lucha se convirtió en un caos total. La horda de villanos se encontró cayendo en el caos sin un líder consciente, y cada uno de sus propios motivos comenzó a tener prioridad. Antes, había sido un equilibrio perfecto entre promover los objetivos de la liga avivando y atrayendo la ira, el orgullo, la codicia y la envidia de cada miembro. Pero, con todos los nuevos acontecimientos que estaban por suceder, su equilibrio recayó en ideales más simples. Que se joda esto, que se joda aquello, que se joda él y que se jodan ellos. Y con esas opciones, cualquier apariencia de organización o trabajo en equipo dentro de la mafia rápidamente comenzó a desmoronarse. Eso, más que el poder de cualquier peculiaridad y más que cualquier cantidad de habilidad de lucha, es lo que salvó a los estudiantes de secundaria Yue de ser abrumados y superados. Mientras Mezo se revolcaba en el suelo con el esquivo villano, terminó derribando accidentalmente más y más hongos cultivados apresuradamente. Sen hizo todo lo posible para esquivarlos, acosando y distrayendo a los rezagados que decidieron quedarse y ayudar a su jefe. Y mientras esos dos mantenían ocupado al villano envuelto, los otros 4 chicos del 1B, Izuku, Nirengeki, Testutetsu y Togaru, finalmente habían llegado para ayudarlos. Izuku fue el primero de ellos en liberarse de la multitud. Tan pronto como se abrió paso entre la multitud, corrió hacia el chico caído, deslizándose sobre sus rodillas y desabrochándose la chaqueta mientras acortaba la distancia. Su cuchillo cayó al suelo justo cuando Izuku terminaba de quitarse la chaqueta, y cuando comenzó a presionar la tela sobre las heridas del Rikido, Anta apareció balanceándose sobre las vigas. El lanzador de cintas aterrizó inestablemente junto a Izuku, y después de que se tomó un momento para recomponerse, los dos corrieron juntos para intentar salvar a su compañero de clase. Pero cuando Anta envolvió su cinta alrededor de la chaqueta y mientras Izuku levantaba al niño inconsciente en sus brazos, el villano en la niebla aulló con furia mientras su insidiosa voz reverberaba por el área. Ya me habéis molestado bastante, héroes. Normalmente detesto limpiar las entrañas de aquellos a los que mato dentro de mí, pero a partir de este mismo momento, descubro que ya no me importa. Vete. Sufre y muere por tu insolencia. Alrededor del villano, una niebla oscura surgía esporádicamente de su cuerpo mucho más rápido, y más fuera de control, que antes. Salió de su cuerpo como agua de lluvia que se movía sobre la piel, y esta vez, se retorció como un banco de peces en lugar de moverse como una masa singular. La niebla buscaba y alcanzaba tanto a amigos como a enemigos, y cualquiera que se encontrara en su camino sentía toda la ira del villano sin ninguna restricción. Los que estaban más cerca del villano Warping inmediatamente se arrepintieron de estar cerca de él en el momento en que vieron exactamente lo que estaba sucediendo. El cuerpo de Sen ya se movía a una de sus velocidades más altas, pero incluso con su don que lo bendecía con un equilibrio y destreza increíbles, todavía le costaba escapar del alcance de la niebla. Mezo enfrentó un problema similar, pero no era tan ágil como Sen. En su mayoría pudo evadir arrojando al villano y lanzándose hacia un lado, hacia las pequeñas áreas de la entrada que aún no habían sido tocadas por la niebla. Su intento de escapar no fue tan limpio como podría haber sido, pero estaba demasiado absorto con lo que sucedía a su alrededor como para notar lo que le habían hecho en los hombros y el costado. Todos los demás, no tuvieron tanta suerte. Las múltiples franjas de niebla continuaron avanzando, reduciéndose de tamaño cuanto más se alejaban del cuerpo del villano. En la cabecera de cada franja de sombra había un pequeño y giratorio portal de oscuridad, aproximadamente del tamaño de una mandarina. Esto, junto con la forma en que la niebla parecía nadar en el aire, hacía que cada franja de sombra pareciera una lamprea negra. Y mientras el enjambre de lamprea negra rozaba y tocaba cada superficie a su alcance, y después no quedaron más que surcos. Cualquier lugar tocado por la niebla, desde la ropa hasta la carne y todo lo demás, desapareció en un instante, con sorprendente precisión. Incluso los elementos que eran un poco más duros, como algunos equipos metálicos de la mafia y el piso de cemento, tenían hendiduras a lo largo de su superficie, aunque eran mucho menos pronunciadas y no tan profundas como las que estropeaban las áreas más blandas.
Gritos de agonía comenzaron a impregnar el aire mientras la niebla pasaba sobre la multitud para llegar a los aspirantes a héroes, y los villanos comenzaron a colapsar uno a la vez, con la piel desollada en pequeños óvalos casi perfectos. Fue solo gracias a Sen que los adolescentes pudieron evitar lo peor. Mientras hacía todo lo posible por evadir los zarcillos sombríos, vislumbró un metal abollado en lo profundo de su centro. Estaba resaltado por una grieta que casi lo partía por la mitad y estaba relleno hasta el borde con champiñones arrugados. No estaba exactamente seguro de qué era pero si sus compañeros pensaban que era algo que valía la pena atacar, entonces él también podría atacarlo. La atención del villano comenzó a dirigirse hacia el chico que podía disparar cinta adhesiva desde sus codos, y se envió su oportunidad de atacar. Con cada articulación de su brazo derecho y toda la parte inferior de su cuerpo girando a toda velocidad, cerró la distancia en un abrir y cerrar de ojos y forzó todo ese impulso en un punto singular. Se escuchó un chirrido discordante cuando Sen golpeó el metal con suficiente fuerza como para destrozarlo. De repente, el villano se tambaleó hacia adelante de dolor, y los bordes irregulares del agujero que Sen había creado rozaron su mano y muñeca. La solterona siempre había dudado en usar su velocidad más rápida por temor a hacerse más daño a sí misma que a su oponente, pero en este momento, estaba muy contento de estar aumentando sus revoluciones. De lo contrario, las laceraciones en su mano podrían haber sido más profundas y desagradables de lo que ya eran. Cuando el villano se tambaleó hacia adelante por el fuerte golpe, y Sen tropezó hacia atrás de dolor, la naturaleza de la niebla cambió una vez más. Como una cascada de sombras, la niebla rodó y se estrelló contra el suelo, convirtiéndolo en una sustancia parecida a arenas movedizas. Pero eso solo duró una fracción de segundo. La transformación del piso terminó repentinamente y las entradas a cada portal se expandieron y sin el fino control del villano. De repente, las entradas a todas partes y a ninguna parte cobraron vida alrededor de la entrada de la USG. Vastas extensiones de azul profundo del océano bajo un cielo nocturno estrellado se alzaban detrás de uno de los portales. Otra mostraba el sol empezando a salir detrás de una torre de curiosas jirafas, en algún lugar de la sabana africana. A pocos metros, el Cristo Redentor dominaba la ciudad de Río de Janeiro, resaltada por una hermosa puesta de sol y extensiones de árboles. Justo a su derecha, el Taj Mahal estaba envuelto en una hermosa mañana, y la luz del sol brillaba y mostraba tanto el impresionante mausoleo como a los estupefactos espectadores de abajo en un solo retrato. Muchos y más de estos portales en el suelo mostraban una ubicación aleatoria pero específica, pero antes de que se pudieran crear más, el villano envuelto finalmente se recuperó de su aturdimiento. Con algunos ajustes rápidos, obligó a la multitud de pequeños portales a combinarse y creó 3 pozos gigantes de oscuridad en su lugar. Trató de ignorar cuánto estaba luchando ahora para realizar una tarea tan simple, y una pequeña parte de él comenzó a albergar miedo por lo que acababa de suceder. Ahora no es el momento para semejantes tonterías, se reprendió el villano mientras obligaba a los pozos a expandirse y cubrir 2/3 del suelo de la entrada. Cuanto antes me deshaga de estas molestias, antes podrá escapar la liga, pero, en caso de que Wardgate tenga más problemas, los enviaré a las áreas de simulación, y espero que los villanos que tenemos en otros lugares son más competentes que los que tenemos aquí. Y con un movimiento de su mano, Kurohiri terminó las puertas que enviarían a los niños a lo desconocido. El primer pozo de oscuridad completó su formación bajo Tetsu, quien actualmente estaba apagando las luces de un villano que había intentado empujarlo hacia uno de los portales aleatorios. Estaba demasiado preocupado para notar que el suelo comenzaba a moverse debajo, y Togaru llegó un poco tarde para arrastrarlo fuera del área. Para cuando Togaru formó un enorme gancho para carne con todo su brazo derecho y se enganchó firmemente alrededor del torso metálico de Tetsu, los 2 adolescentes, y más de un puñado de villanos, ya estaban a medio camino de una caída libre. El segundo pozo de oscuridad se formó debajo de Anta e Izuku, quienes habían logrado colocar a Rikido entre ellos sobre sus hombros y estaban luchando para sacarlo de allí. El suelo se volvía más inestable con cada paso que daban para alejarse cojeando y Izuku sabía en su corazón que sus esfuerzos no serían suficientes. Sin la menor vacilación, abrazó a los 2 niños con tanta fuerza como pudo, giró su torso y los lanzó al aire con lo que esperaba fuera el 5% de su poder. Se preparó para cualquier reacción, pero se sorprendió gratamente, y alivió, al sentir solo un ligero escozor en los músculos después. Su alivio solo creció cuando Izuku vio a Anta alejarse por reflejo.
Arrastró al niño herido con él en un agarre incómodo con una sola mano, y una expresión de consternación comenzó a crecer en su rostro una vez que se dio cuenta de lo que había hecho el adolescente pecoso. A pesar de que se estaba hundiendo más en el suelo con una docena de villanos, una sonrisa agridulce creció en el rostro de Izuku mientras continuaba observando a sus compañeros acercarse al menos un paso más a la seguridad. Pero cuando Izuku se resignó a su destino, Nirengeki se lanzó a buscar su mano en el último segundo. Una ráfaga de emociones burbujeó y arañó su pecho, justo cuando la oscuridad los atrajo a ambos hacia adentro, y a pesar de que se sentía tan increíblemente culpable de que su amigo estuviera arriesgando su vida, solo para ayudarlo, Izuku no pudo evitar sentirse me alegro de que no iba a estar solo. El tercer y último portal masivo no se formó de inmediato. Solo se generó cuando Anta se vio obligado a regresar al suelo antes de que Rikido se le escapara de las manos. Mientras Santa se apresuraba a agarrar mejor a su compañero de clase, el suelo debajo de ellos se ennegreció y se movió mucho más rápido que antes, y una respuesta de ayuda llegó igual de rápido. Itsuka y Yosetsu ya estaban corriendo en su camino, habiéndose abierto paso por fin entre la reducida multitud, y ambos se acercaban para ayudar a los pocos segundos de su aterrizaje. Desafortunadamente, el portal terminó de formarse justo cuando aparecieron, y los cuatro, así como un puñado de villanos cercanos, sintieron que la gravedad comenzaba a apoderarse. Itsuka, temiendo por la seguridad de sus compañeros de clase, extendió la mano para agarrarlos a los tres con ambas manos agrandadas. En un último esfuerzo por salvar a sus compañeros de clase, se reclinó y los arrojó a todos al aire como un lanzamiento de barril, hacia el portal que conducía de regreso a la escuela. Y mientras se hundía más en el suelo, vio a Kinoko extender su brazo y rápidamente cultivar algunos hongos para aterrizar. El alivio por sus compañeros de clase se mezcló con su miedo por lo que estaba por venir, pero lo dejó a un lado en el momento en que vio a la pequeña niña mirar en su dirección con ojos torturados. Estaré bien, Kinoko-chan. Solo mantente a salvo, ¿me oyes? Los portales permanecieron activos solo unos segundos más, para asegurarle al villano un pequeño respiro, y cuando finalmente todos desaparecieron, el drástico cambio de volumen que siguió fue desgarrador. 404, Kurohiri aleja a los estudiantes de 1B. La mafia había perdido un poco menos de la mitad de sus miembros, a manos de su propio líder. Y los que se quedaron estaban demasiado mutilados para moverse o demasiado asustados. Pero no se puede decir lo mismo de los aspirantes a héroes que sobrevivieron a las consecuencias. Junto al portal de la escuela, Kinoko ya estaba obligando a Neito a sentarse en una cama improvisada de hongos mientras Santa y Yosetsu se ponía de pie con inquietud. Corrió hacia ellos, se detuvo patinando y se arrodilló ante el chico que parecía más pálido con cada segundo que pasaba. Sus manos buscaban la cinta y la chaqueta alrededor de las heridas de Rikido cuando los niños pudieron levantarse, y con voz frenética gritó: «Vayan a ayudar a los demás. Por favor. Puedo ayudarlo, así que vayan». Dios, esperaba poder ayudarlo. Tuvo un pensamiento, una idea que era, honestamente, era desesperada e imprudente. Pero ella no podía simplemente no hacer nada. Especialmente porque ella no podía hacer nada para salvar a Kendo. Tan pronto como Kinoko suplicó a los niños que ayudaran a los demás, Mezo gritó pidiendo ayuda por encima del ruido sobrante. Yosetsu y Anta compartieron una mirada antes de llegar a un acuerdo silencioso y corrieron hacia sus compañeros de clase, sin ningún rastro de vacilación en sus cuerpos. Y mientras avanzaban, Kinoko hizo todo lo posible para hacer realidad su idea. Sen y Mezo rodearon al villano enfurecido y envuelto mientras los otros dos chicos se apresuraban a unirse a ellos. Mientras los dos primeros se turnaban para acosar al villano, tratando de derribarlo, Anta notó que la niebla se había adelgazado considerablemente, casi hasta el punto en que pudo ver el traje y la corbata del villano a través de las sombras que se desplazaban por primera vez. El usuario de la cinta desaceleró el paso, apuntó y esperó el momento perfecto para atacar. Y llegó cuando el villano esquivó una entrada de Mezo. Anta apuntó al tobillo y tan pronto como su disparo dio en el blanco, clavó los talones en el suelo y tiró con todas sus fuerzas. El villano tropezó y cayó, y Mezo no perdió el tiempo empujándolo a otro agarre una vez más. Sen no estaba muy detrás de él, y mientras se lanzaba para agarrar las piernas del villano, notó que Yosetsu corría hacia ellos lo más rápido que podía. Una idea se formó en la cabeza de la solterona en ese momento, y se inspiró en cómo el soldador había logrado atar algunas de las enredaderas de su compañero de clase al suelo antes de ser capturado en su prueba de batalla. Oye. Gran chico.
Sen llamó a Mezo, torciendo incómodamente las piernas del villano mientras hablaba. Uno de los tentáculos envueltos alrededor del villano rápidamente se convirtió en una boca antes de girarse en su dirección. Estoy un poco ocupado en este momento. Lo sé, pero créeme. Pon a este pedazo de mierda en la posición más incómoda que puedas. Y ayúdame a colocar su cuerpo en el suelo. Una niebla oscura comenzó a surgir en respuesta a la súplica de Sen. Aléjate de mí. Crujido. Mezo interrumpió al villano dándole 3 enormes codazos directamente en la cara. Y cuando la niebla se disipó una vez más, Yosetsu apareció a la vista y se lanzó para unirse al gancho. Los ojos de Mezo se abrieron cuando vio la mano de Yosetsu brillar con su peculiaridad. Se crearon cordones de soldadura descuidados mientras golpeaba repetidamente con su mano el espacio entre el collarín del villano y el piso de cemento de la USG. Una vez que entendió a qué estaba tratando de llegar la solterona, Mezo usó su fuerza y sus diversas extremidades para obligar al aturdido villano a adoptar una posición que efectivamente lo sellaría a la tierra. Anta apareció momentos después e inmediatamente saltó para ayudar. Todo lo que no estuviera ya atado fue rápidamente envuelto y anclado al suelo con su cinta, y Yosetsu se apresuró a reforzarlo aún más con un golpe de su mano. La cinta se adhirió al cemento en un instante, de la misma manera que el aparato ortopédico y el cuerpo se adhirieron al piso, y por un momento, los adolescentes creyeron que el villano finalmente estaba contenido. Pero ese momento pasó cuando Kurohiri salió de su aturdimiento. Por instinto, invocó su don para liberarse del agarre del adolescente con tentáculos. Hubo un estallido. En respuesta, y el olor a productos electrónicos fritos, y champiñones. Rápidamente llegó a la nariz de todos. El cuello del villano, específicamente el área de su cuello conectada a su aparato ortopédico, comenzó a sufrir espasmos y a estallar en agonía, y solo empeoró cuanto más intentaba usar su don. Entonces mi estabilizador está dañado. En un momento como este. Desesperado e irritado, intentó escapar físicamente del gancho, pero solo se encontró pegado al suelo en ángulos exasperantes. Su cuerpo real, estaba siendo movido a la fuerza en posiciones incómodas, y si no actuaba pronto, tenía el mal presentimiento de que ni siquiera sería capaz de deformarse. Ignorando una vez más sus sospechas sobre el destino de su collarín, Kurohiri intentó forzar la activación de su don. El alivio fluyó libremente cuando su don finalmente respondió a su voluntad, y cuando se volvió gaseoso, los adolescentes comenzaron a gritar y correr hacia atrás alarmados. Lo que sea que haya hecho el niño que llevaba pañuelo hizo que sus movimientos fueran incómodos y torpes mientras escapaba de su prisión improvisada. Incluso en su forma gaseosa, la cinta, de alguna manera, permanecía adherida a su cuerpo, haciéndolo parecer el espíritu de una momia. Pero eso era algo de lo que preocuparse más adelante, una vez que la liga se hubiera retirado. En este momento, con esta nueva libertad, tenía toda la intención de levantarse del suelo. Y para su sorpresa y horror, su collarín lo tiró hacia abajo. Estaba tan conmocionado, tan sorprendido, que su cuerpo se había vuelto a solidificar accidentalmente. Kurohiri giró frenéticamente su cuerpo en un intento de ver qué lo mantenía en el suelo, y solo se encontró incapaz de mover su collarín ni siquiera un centímetro. La comprensión golpeó a Kurohiri con fuerza en el estómago mientras un escalofrío recorrió su columna, haciendo que su cuerpo comenzara a temblar mientras permanecía en el suelo. El propio villano ni siquiera sabía si temblaba de miedo o de ira, pero, sinceramente, no importaba. Sí. Así es, imbécil, se burló Yosetsu mientras él y Anta rápidamente lo agarraron por los hombros y reanudaron su trabajo mientras Mezo y Sen obligaban al villano a luchar. No irás a ninguna parte. No hasta que lleguen los héroes. Bien dicho, Awase-kun, retumbó una voz profunda y enojada detrás de los jóvenes héroes en entrenamiento. Tanto los adolescentes como los villanos dirigieron sus miradas en dirección a la voz, ya que ambos lados tampoco se dieron cuenta del recién llegado hasta que anunció su presencia. El asombro abrumaba por completo a los chicos mientras contemplaban la escena detrás de él, y el miedo hizo que el villano redoblara sus esfuerzos por escapar mientras el héroe vestido de rojo sangre se acercaba, con una furia desenfrenada grabada en cada línea de su rostro. Ustedes hicieron bien, manejando a estos villanos ustedes mismos. Sin embargo, necesito que todos ustedes regresen al portal y esperen. Bien. Ahora. Su compañero de clase me dijo que estará funcionando en poco tiempo. Cuando aparezca tómalo y lárgate de aquí. Puedes dejarnos el resto a nosotros.
Mientras que el punto muerto entre los estudiantes y el villano envuelto gradualmente se inclinaba a favor del primero, Kinoko estaba en medio de librar otro tipo de batalla. Mientras retiraba la cinta y la chaqueta que cubría las heridas de Rikido, sus manos comenzaron a temblar como nunca antes. Su respiración se volvió rápida y superficial, y sus ojos comenzaron a llorar por el miedo creciente que se cernía sobre su cabeza. El miedo a lo que podría pasar, pasaría, si ella realmente se equivocara. Pero entonces el niño dejó escapar un débil gemido y una tos ronca, y cualquier duda que ella tuviera fue inmediatamente olvidada. Una vez tomada su decisión, armó sus nervios lo mejor que pudo y colocó sus manos temblorosas suavemente sobre su piel. Y mientras dejaba escapar un último e inestable suspiro, llamó a 3 de sus amados para que nacieran. El primero de sus hongos comenzó a crecer directamente sobre los proyectiles. Los objetos extraños estaban firmemente atrapados en su cuerpo y ella ni siquiera quería pensar en lo que pasaría si intentaba sacárselos. Así que decidió abordar esta cuestión de manera indirecta. Kinoko sabía que la mayoría de los hongos crecían descomponiendo desechos orgánicos y absorbiéndolos en sus cuerpos. Incluso había algunas especies que podían crecer extrayendo cantidades variables de contaminantes y metales del suelo. Los shiitakes que empezaron a crecer en las grandes balas fueron solo un ejemplo entre muchos. Tal vez podría ajustar cuánto y qué tan rápido se descomponían y absorbían las balas. Eso tenía que ser mejor que sacarlos, ¿verdad? Mientras empujaba sus shiitakes a la acción, el segundo de sus hongos comenzó a salpicar la piel del niño. En el espacio de unos segundos, se había formado un pequeño anillo de hadas de Reisis, con sus heridas utilizadas como punto central. Excepto que no eran Reisis, no exactamente. Estos hongos eran un pariente muy lejano de los reales, al igual que Apichan lo era para la familia de los hongos mágicos. De hecho, ella los había creado de la misma manera que creó a Apichan. La única diferencia aquí era que este resultado fue, mucho más junto de lo que le hubiera gustado. Con el hongo Reishi como base, le añadió un poco de chaga para ayudar a combatir la inflamación y la infección, Cordyceps para ayudar a impulsar la recuperación de su cuerpo, y un poco de Idi. Hongo mágico para ayudar a aliviar su dolor. Cada vez que Kinoko usa su peculiaridad de esta manera, generalmente se preocupa por el resultado. Normalmente, ella solo ajustaría químicamente un hongo para alterar su sabor o eliminar sus toxinas. Incluso entonces, esos resultados fueron ocasionalmente irregulares. Su primer intento de hacer algo como esto terminó con arcadas durante muchos minutos debido al regusto extremadamente amargo que creó. Ella realmente esperaba que, si hubiera algún efecto secundario, la amargura sería el alcance de ellos, y más que cualquier otra cosa, para que su apuesta, su intento de crear una medicina básica para el niño, tuviera al menos un poco de efecto. Un poco de mérito y... Cuanto más los shiitakes descomponían y reabsorbían los proyectiles, más comenzaba Kinoko a darse cuenta de cuán grave era el daño en su cuerpo. La bilis comenzó a burbujear en su garganta y, durante unos preciosos segundos, tuvo que tomarse el tiempo para mirar hacia otro lado y estabilizar su respiración. Y mientras esperaba que su estómago se calmara, su tercer y último hongo comenzó a crecer en masa en su interior. Las heridas. Los enokis eran bien conocidos por sus tallos, así que ¿y si pudiera usarlos? ¿Cómo y puntos? Si pudiera hacer que los tallos fueran un poco más duros, un poco más flexibles, podría sellar sus heridas lo suficiente como para darle el tiempo que necesitaba para obtener ayuda real. Todos los hongos continuaron creciendo a pesar de su indecisión, y una vez que finalmente tomó una decisión, deseó que los tallos que aún crecían comenzaran a trenzarse. Comenzó a formarse un punto de cruz, y Kinoko hizo todo lo posible para unir las partes rotas de su cuerpo con lo que tenía. En el transcurso de los siguientes segundos, su atención se centró únicamente en sus enokis. Darles forma, físicamente, para que pudieran hacer lo que ella quería era una tarea bastante difícil en sí misma. El desafío adicional de evitar que su crecimiento se saliera de control solo hizo que su cabeza comenzara a palpitar. Aproximadamente a la mitad de su tarea, simplemente ya no podía concentrarse. Hizo una pausa para aclarar su cabeza del mareo que había estado acumulando durante un tiempo y miró a sus otros hongos. Se dio cuenta de que sus shiitakes habían estado devorando los proyectiles todo el tiempo, y ambos se habían reducido al tamaño de una moneda de 500 centavos. Con dedos temblorosos, extendió la mano para arrancarlos suavemente por los tallos de sus hongos y, mientras los liberaba, ordenó a sus enokis que cerraran lo que quedaba.
Justo cuando sus Enokis cosieron su piel nuevamente, ella implantó una orden final en sus hongos. Usar su peculiaridad era complicado de usar, incluso con la cantidad de control que había desarrollado con el tiempo. Entonces, en el transcurso de muchos años, finalmente encontró una manera de limpiar lo que ensuciaba creando su comando de avería. La crisis obligó a sus hijas a descomponerse gradualmente en nada más que esporas inofensivas. Era ideal para arreglar los desastres que había hecho, pero ni una sola vez en 1.000.000 de años lo hizo. Usaría de esta manera. Un pensamiento repentino pasó por la parte más tímida de su mente. ¿Causarían y sus esporas una reacción alérgica en el cuerpo del niño? Kinoko casi se queda helada de horror ante su desconsideración, antes de que mentalmente se apresurara de dar una orden final adicional a sus hongos. Por favor, mis pequeños, no le hagan daño y... Kinoko finalmente retiró sus manos de su cuerpo, secándose el sudor de la frente de su rostro húmedo mientras lo hacía. 1000 pensamientos pasaron por su mente, cada uno criticando las decisiones que tomó y haciéndola preguntarse si había hecho lo correcto. Se tomó un momento para sí mismo y respiró profundamente un par de veces para estabilizar su cuerpo. Después de tomar un par más por si acaso, una voz suave y metálica habló desde su derecha, e hizo que su corazón casi explotara en su pecho. Bien hecho, Komori-san. Nosotros nos haremos cargo desde aquí, ¿vale? Los dos grupos de aspirantes a héroes habían estado tan concentrados, tan inmersos en sus respectivas tareas, que no habían notado dos figuras que emergían del portal detrás de ellos. Habían aparecido segundos después de que el villano en la niebla alejara a la mayoría de todos. Y cuando el portal de la escuela se disipó en el aire por razones desconocidas, los héroes entraron en acción sin la menor vacilación. El de rojo no perdió el tiempo en someter a los villanos que quedaban alrededor de la entrada, y gradualmente se abrió camino hacia el villano en la niebla con facilidad. El que llevaba una gabardina pasó unos segundos creando múltiples copias de sí mismo y, una vez que estuvo satisfecho con su número, todos se movieron para comenzar a realizar operaciones de búsqueda y rescate. No pasó mucho tiempo antes de que dos ectoplasmas comenzaran a levantar a un Rikido inconsciente sobre una camilla de color rojo sangre. Aproximadamente al mismo tiempo, Black King había terminado de sellar a Kurohiri dentro de un ataúd de sangre. Bueno, ataúd no era realmente la palabra correcta para describir lo que contenía. Para cuando Black dio los toques finales a su supermovimiento, Kurohiri parecía una víctima de Pompeya, de color carmesí en lugar de gris. Y cuando Black terminó de sujetar al villano, se levantó de donde estaba arrodillado y exigió saber solo una cosa. ¿Dónde? ¡Demonios! Están el resto de mis alumnos. 4:09, Black King y Ectoplasm llegan de la escuela. 4:42, Kurohiri se vuelve mayormente comedido. Rikido se estabiliza en su mayor parte. Aproximadamente 2:57 desde que Neito copió Warbgate. Bueno gente, ese fue el capítulo número 17, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.